Sí. Por el estreno de la película. Yo ya tuve la oportunidad de verla, me pareció maravillosa, actuaciones impecables, Ah, muy wow. conmovedora la película, mucho Qué cine, bueno. pero Muchas gracias. del bueno. Qué bien. ¿La viste en computador? La vi no, o sea, el computador conectado a la tele el otro día en la Ah, premiere. ya. Un poco más grande. Sí, sí, no, Sí, pero esta película es en realidad de pantalla grande. sí, pero ¿tendrá estreno alguna vez o no en cine? Sí, Yo creo que ¿por qué sí, no? ¿no? Mm, Además que ahora viene el verano, se puede hacer cine al aire libre. ¿verdad? Sí, buen punto. Sí, pues, más fácil. Por ¿Verdad? lo menos en el estreno en San Sebastián la vimos en pantalla gigantísima y se aprecia la Y ahí fotografía. fue la primera vez que la viste ahí, ¿o no? ¿O ya la habías visto antes? Eh, la vi en pero no estaba terminada, no había sonido en la sala en, no, sala D, K, sala K, ahí. sí, Sí, sala ahí. K. Pero todavía nos faltaba el sonido, sí. Pero en grande lo vi allá. Sí, Qué un rico. poco, me pongo nerviosa a mirar las películas, pero casi lo disfruté. No eres la única que le pasa. Eva Green, no sé si ubica ya a Eva Green, una actriz No, francesa también, es como que ha tenido problemas con algunos directores porque no va a las avant porque no premier porque no le estreno. gusta verse, no le gusta verse en la tele, en la pantalla. Ay, sí, yo sufro también. La verdad es que sufro. Generalmente me gusta quedarme afuera. En teatro me pasa lo mismo. Como trabajo a veces en coreografías para teatro, en el estreno me quedo afuera. No lo disfruto. Sí, Bueno, puede ser, cada uno tiene sus procesos. sí, pero en el estreno en San Sebastián, por supuesto que entré, porque, claro, había que estar ahí presente en la sala. Además que es muy lindo el festival porque te iluminan con focos. Es muy gracioso. Toda una estrella hollywoodense. Sí, San Sebastianense. Euskera. Oye, para partir me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste a José Luis Torres Leiva para llegar a ser una de las protagonistas de la película. Ay, wow. Sí. Uf, años atrás. Yo en el 2001 volví de Alemania después de 3 meses y hice mi primer solo en danza. Y me invitó Francisca Sacié, me invitó a telonear su obra y obviamente le dije que sí. Y José hacía el video de la obra de Francisca Sacié. Él trabajaba en el video de la obra, que no recuerdo el nombre. Olvidé el nombre de la obra de ella. Y José me preguntó a mí si yo quería que él me registrara y me hiciera un registro de mi obra. Y yo le dije que por supuesto. Y ahí nos conocimos, nos juntamos claro, para una función para cámara. Y él me hizo un registro de mi primer, sí, de mi primer solo. Y ahí sí, ahí la conexión siguió, 2001. ¿Y en Y qué claro, momento, en qué ¿Mm? momento cae el Julieta te quiero en mi película? Primero fue con las obreras saliendo de la fábrica. Ujú. Sí, ahí fue en el corto que hizo en 16 milímetros y claro, me invitó y yo por supuestísimo. Y ahí después me empezó a hablar que tenía en mente un largo metraje. Y ese lo esperaba, sí, o sea, lo esperé 5 años, después 5 o 6 años, cuando salió El cielo, la tierra y la lluvia. Ujú. Y ahí, claro, ahí fue un trabajo mucho más intenso, interno. Uf, fue maravilloso ese proceso también. Yo creo que con el José es imposible no tener proceso increíble. Es sí, es una honestidad impactante. Y además una claridad como director que sí, es muy admirable. Te hace sentir muy segura. Oye, Yo ¿y creo que para cualquier actor, actriz. ¿Mm? cómo fue tu primera impresión cuando leíste el guión de la película? ¿Del de ahora? ¿De Vendrá la muerte? Sí.
La verdad es que me gustó muchísimo porque lo encontré muy, muy surrealista, encontré un poco, encontré súper vertiginoso. Me gustó mucho las escenas que estaban en las entreescenas. Me gustaba mucho cierta situación en la del perro, que antes era un puma, pero después pasó a un perro. Como el animal, la animalidad, no, a mí me encantó. Lo encontré muy, muy inteligente, cómo lo armó. A mí la verdad es que me gusta mucho cómo cuenta esta historia. Encuentro que tiene, y que claro, tiene una cosa muy realista, pero a la vez es súper, te hace viajar muy, muy lejos. Y más aún después con los lugares y las fotografías que uno ve, sí encuentro que no es un viajazo, es un viajazo. Sí. Y además por el tema, Claro, como tema, la muerte. claro, la muerte, entonces, a muerte, amor, y después todos los detalles que trae, que yo creo que depende también en qué estás tú, con los temas que uno va encontrando en la película, porque ahora que cuando la vi en septiembre venía, después hubo el estallido, entonces yo después recordaba la película y decía, claro, esta película trata de morir dignamente, es una película que habla del ser humano, que el ser humano necesita elegir, escoger y vivir o morir como la persona lo quiere, y ser digno de morir. Y Claro, ahora en pandemia yo digo, oh, claro, esta película habla de mirar la vida, del amor, de disfrutar, de ver lo que tienes, lo que no tienes. O sea, yo creo que según la época va cambiando un montón la percepción de la película. Por eso encuentro que es muy universal también, como que puede entrar en cualquier época. claro que como dices tú, es como, tiene mucho amor, mucho sobre el tema de la muerte, de mirarse, tocarse, pero también tiene como detrás, que en realidad no es tan detrás, todo este tema como político que dices tú, que es como de morir dignamente. Sí, sí, absolutamente. Oye, No, y eso me encanta. me imagino que, o sea, en tu proceso de actriz, ¿cómo fue preparar el personaje? Porque básicamente tuviste que preparar un personaje para morir. Sí. Sí, al principio tomé el mal camino, entonces empecé a informarme sobre qué sucede cuando sabes que tienes Ujú. una enfermedad terminal. Leí unos libros por ahí que claro, me hicieron sufrir. Entonces sufrí, la verdad, como que yo sentí que ese camino me estaba haciendo daño y le comenté a José y me dijo, no, detente de inmediato y cuando llegue el momento lo vemos, que fue un comentario muy sabio de él. Y claro, y eso significó que el desafío era en el momento sentir o trabajar una emoción en el momento y no trabajarla previamente o armarla, estructurarla de una forma que no es sino en el momento. Y al comienzo los ensayos con Amparo o las lecturas en el fondo fueron conversaciones entre los tres, de nuestras vidas, de nuestra experiencia. Entonces fue muy humana el acercamiento al personaje, que como que uno tiende a preguntar si de dónde viene, por qué viene, para qué viene, y por cómo es el relato no se necesita saber tanto, uno percibe lo que está sucediendo en el momento. Sí. Oye, y en base a esto que me comentas, igual es interesante porque finalmente toda la película, todo el peso de la película recae en ti y en Amparo. Eh, Mm. me hablabas del desafío de abordar esto. ¿Cómo fue llevar todo este trabajo así como en profundidad, tanto con el director como con Amparo? Sí, yo creo que el equipo que se logró en la producción fue espectacular. Y yo creo que ahí nos dio un soporte muy, muy firme,
muy armónico, muy acogedor y muy respetuoso. Había un respeto enorme por el trabajo de cada persona del equipo, y eso yo creo que se siente también en los resultados de las películas. Y José generalmente antes de la escena te conversa un poco contigo y te comenta de qué trata la escena, sin darte indicaciones cómo quiere que la hagas. Entonces te da mucha libertad para poder proponer, y sí, y eso te da confianza. Y muchas veces se llegaba a un momento en que la escena salía a la primera. Entonces esto también es una sensación de que todo está funcionando y fluyendo. Y con Amparo, Con Amparo súper. O sea, yo creo que haber hecho el teaser del 2017, creo que fue, El sueño de Ana, claro. ahí fue el primer acercamiento. Yo creo que fue súper buena, metodológicamente fue súper, nos conectó durante un largo tiempo. Independiente que nos conversáramos, nos viéramos, había una conexión ya que la película yo creo que se afiató, Afiato. se afiató, entonces sí, fue muy honesto y respetuoso. Yo creo que también el tema, quizás el cómo se llevaban las escenas, había que estar súper abierta y dispuesta a recibir y a dar. Entonces era como un ir y venir, tiempo muy, muy pasible, muy sereno, que a pesar de que podía ser sufrimiento, era algo que se acepta. Yo creo que el amor tiene cuando el amor existe, uno acepta. Yo creo que eso se dio, por lo menos en nuestra conexión como actrices, yo lo sentí siempre muy súper, súper acogedor. Oye, y bueno, tanto el título de la película como algunas escenas tienen mucho de poesía. ¿Cómo influyó la poesía dentro de tu trabajo como actriz? Sí, sí. Eso le expliqué recién ¿cómo se llamaba? Silvio. La primera escena que me tocó a mí fue la de la poesía de Alejandra. Uh-huh. Y, y la verdad que haber empezado con eso me llevó a observar desde otras dimensiones, como que la poesía sí, te abre otro espacio, otras percepciones, y yo creo que me sucedió que cuando leí ese texto, me aprendí ese texto y dije ese texto, claro, uno empieza a dialogar desde otro lugar, ¿no? El cotidiano se vuelve, sí, adquiere otra categoría. Entonces, a mí me ayudó mucho no quedar tan concreta. Y claro, la poesía también de Pavese la tenía siempre, la puse como primera hoja de mi cuaderno donde anoto mis cosas, y la de Alejandra también, y siempre la leía, y la verdad es que me ayudó mucho para llegar a otros lugares, no mantenerme tan concreta. Sí. Oye, por otro lado, la película obviamente tiene la mirada del director, pero también tiene una mirada muy femenina, donde incluso las voces masculinas son femeninas. ¿Podrías hablarnos un poco sobre las mujeres o la feminidad o la mirada femenina dentro de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos? Sí, yo también creo que es una opción que tuvo José en tomar personajes femeninos. También me sucedió que cuando leí el guión pensé en Verano. Verano también es una película muy femenina. Y ahí yo creo que a lo mejor debería responder José Luis, pero creo que se llega de manera distinta a lo que son las emociones,
sí, sin decir que es mejor o peor, sino que es otra sensibilidad. Las mujeres que aparecen en la película, la niña salvaje, la mujer que está en el momento de la muerte, yo creo que para mí me reflejaban esta cosa muy, muy, muy pura, muy animal, muy, muy de la tierra, muy de la naturaleza. Y puede ser que la mujer, será porque soy mujer, no lo sé, pero lo asocio más a la vida también, entonces a la creación, y esta niña salvaje, por ejemplo, a mí, que estuviera dentro de estos cuentos, lo encontraba genial para mostrar esas partes primitivas y, y de origen. Y yo creo que reflejado en mujeres encuentro que adquiere otro significado que sea a ver a un hombre con una flecha a ver a una mujer con una flecha. Encuentro que es súper distinto. Sí. Y claro, es más delicado, más suave, más puede abarcar también no solo con flecha, no solo una cacería, sino que las dimensiones son más amplias, encuentro. No sé qué dirán los hombres sobre esa opinión. Puede ser hasta menos violento, se puede ver menos violento incluso. Sí, sí, es más delicado. Y Mm. yo creo que en ese sentido haber escogido estas parejas de mujeres, yo creo que también es entrar un poco a esa... Pues yo también creo que se puede sentir identificado un hombre con estos personajes. O sea, no es necesariamente... Y es distinto cuando son dos hombres, siento. Me gusta mucho que aparezcan estos dos hombres también, porque eso cuenta es otra historia y parte también de estas mujeres. A mí me gustó mucho la elección que hizo de estos mundos paralelos, como para profundizar también en ellas, como yo decía, si no Claro. me lo trataba de imaginar, si no estuviera en esta escena, la película yo creo que no soportaría esta historia de estas dos mujeres durante 60, 70 minutos, imagínate. Y esto le pues, pega un vuelo, sí, se va, es un viaje súper grande, encuentro. ¿Soy yo? No. Sí. Oye, y para finalizar me gustaría dejarte el espacio abierto también para que le cuentes a la gente por qué no se puede perder esta película. ¿Por qué no se puede? Primero porque es una gran película en el sentido de, por los temas, encuentro la temática de la película es tan amplia que da espacio para que el espectador viva también su propio viaje. Eso es lo que más me gusta, yo creo, de la película, que permite que tú como espectador tomes tu punto de vista, tu posición, y como te decía al principio, es una película que uno puede mirar políticamente, puede mirar poéticamente, uno la puede ver de distintos ángulos y con una fotografía hermosísima, con un arte que encuadra mucho con lo que sucede. Encuentro que es muy armónica y vale la pena absolutamente verla. Completamente de acuerdo contigo. Sí. Oye, bueno, Julieta, muchas gracias por el espacio. Un gusto conversar contigo y poder profundizar mucho más sobre la película. Felicitaciones por el estreno y ahí vamos a estar apoyando para que le vaya mucho mejor Muchísimas de lo gracias. que ya le está yendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti también por el interés y por la invitación. Ya, porque estés muy bien, cuídate. Igualmente. Chao, chao. 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 Bueno, bienvenido al espacio de Mundo Películas y Radio Touch. Aquí vamos a conversar un poco más detalles sobre tu película para que nos cuentes un poco y también para invitar a la gente a que la vea como ya está en salas. Súper. Me gustaría partir, o más bien que nos contaras un poco cómo nace esta historia y tus ganas de contarla. Sí, nace principalmente por
como el tema de la muerte, que fue un tema como que cuando comencé a escribir el guión, antes como de que comenzara la idea, me rondó como bien cercanamente con varios amigos que habían fallecido por enfermedades y como que claro, me hizo replantearme como muchas cosas, como viví también como los procesos de estos amigos en esa época, amigos también como de mi misma generación, eh, que finalmente, claro, terminaron falleciendo. Y entonces me hizo también como pensar sobre el tema, enfrentarlo y sabiendo que es como lo único certero que sabemos que vamos a pasar por ahí en algún momento, pero como que me hizo pensar mucho al respecto y también como de cómo quizás como culturalmente afrontamos también ese tema. Es un tema que generalmente no se habla, es un tema que también está como teñido como de una oscuridad o como como tratando de evitar el dolor, qué eso significa y todo eso. Y bueno, un montón de factores como súper complejos. Entonces, como que surgió como desde esa necesidad, también como de repensar como la muerte como desde otro sitio, poniéndome como en ese sitio como si tuviera alguna enfermedad, como no, qué haría como en mi caso, si realmente seguiría un tratamiento o no. Y, y ahí un poco como comenzó todo. También estuvo como bien influenciado por algunas lecturas que también tuve como en esa época. Precisamente la película terminó llamándose como un poema de un escritor, Cesare Pavese, porque era un escritor que estaba leyendo su último libro que se llama El oficio de vivir, en esos días, y que es un libro que fue el último libro que él escribió, como una especie de diario, que habla sobre el trabajo, la creación, el amor y la muerte. Esos son los temas que están muy presentes. Y, y lo que más me llamó la atención, precisamente como de ese poema que se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, era como lograba como aunar el amor y la muerte de una manera muy hermosa y muy personal también. Entonces de ahí vino como un poco como las ganas como de hacer esta película y en realidad como que la primera imagen que tuve era como esa espera final como de una persona que ama a otra, eh, y que ha aceptado también como que va a llegar la muerte y la espera que se basa como en ese amor que se tienen esas dos personas. Entonces de ahí nació un poco como la película. Oye, ya que me estabas comentando un poco sobre Pavese, el título de tu película, también encontramos a Pizarnik en tu película. Sí. Eh, Me contabas un poco que estuviste leyendo un poco, o sea, que estuviste leyendo harto antes de escribir. ¿Podrías contarnos un poco de cómo nace también meter la poesía dentro, aparte del título? Bueno, Alejandra Pizarnik es una poeta que siempre me ha gustado mucho, incluso como antes como de pensar esta película. Y bueno, había tenido la oportunidad de leer sus poemas, pero también en los diarios, en las cartas. Y bueno, me parecía a ella también muy fascinante, como bueno, toda su vida atravesó como el tema de la muerte, también como terminó también suicidándose, pero, pero también uno es mucho más complejo que eso en ese sentido, como que esa constante melancolía de ella también era algo que llevaba adentro también como de su arte. Y entonces también está incluida como en la película precisamente porque ese poema de Alejandra Pizarnik representa como ese miedo también como a la muerte, pero como un miedo en realidad como a lo desconocido. Es como, ¿qué es lo que va a suceder en ese sentido? Como, que quizás también es como un miedo que se puede traducir como a estas épocas como que estamos viviendo como de pandemia, en que ya eh, como que está también esa incertidumbre como de un futuro. Y, y entonces también como que para mí fue importante como incluir ese poema de ella dentro de la película, justo en un momento en que el personaje de María toma esa determinación, pero no toma esa determinación como
de manera segura, sino que también hay un miedo hacia decisión, un miedo que es muy humano también. Eh, Así que por eso también como un poco la inclusión de Alejandro Pizarnik, creo que no está solo en ese poema, sino que también como en el espíritu como de ella, en la película. No eres el único fan. Buenísimo. Sí, me encanta Alejandro Pizarnik. Sí. Oye, por otro lado también quería, o sea, que ya vi la película tengo mis propias percepciones en lo Sí. que te voy a preguntar, pero me gustaría que lo describieras tú sobre el trabajo que hiciste donde tienes muchos primeros y primerísimos planos. Por qué tomaste esta decisión para hacer Sí. la película? Sí, bueno, eso fue también como una idea que estuvo como desde el principio, que después fue trabajando con mayor profundidad con Cristian Soto, que fue director de fotografía en la película, precisamente porque es una película que está sostenida como por ese gesto, por el estar ahí, como el acompañar al otro, eh, en que se fija como en eso la película, como en ese detalle, en las miradas, en las manos, en los rostros, también como el paso del tiempo, y un poco como que lo planteamos como desde ahí, como esa proximidad también como de la cámara hacia el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Eh, y también fue un trabajo súper interesante con las actrices porque ellas también estaban como conscientes de que íbamos a trabajar de esa manera y también fueron como muy generosas también como de permitir ese acercamiento como muy cercano, muy íntimo, que producía esa mirada. Y principalmente como que a mí me interesaba también como no utilizar maquillaje, sino que realmente sentir la piel, no la piel como debajo como de un maquillaje. Entonces era importante también como eso que se vuelve casi táctil como en la película. Bueno, como mencionaba recién también, dentro de tu película también hay, aparte de todo esto de las miradas, de los silencios, del tacto, hay muchos elementos que van forjando otras historias también dentro de esta Sí, película, que está como lo de la niña en el bosque, la historia homosexual de su tío, eh, sí. igual como que pasa que uno va tomando como sus propias interpretaciones. ¿Podrías contarnos tú desde tu punto de vista qué fue lo que quisiste transmitir con alguna de estas escenas? Tratando de no hacer spoiler. No, claro. Sí, bueno, para mí esas historias aparecen como en el momento en que ellas se van a vivir como en medio de la naturaleza, como esperando el que llegue ese momento, el momento final. Y un poco también ahí la película toma otro giro, incluso como narrativamente, donde como que se expande como a otro universo, como lo primero que vemos es quizás como también como un recorrido como más cronológico como de lo que sucede ahí, y acá como que la película se vuelve también como más libre en ese sentido, porque también al tomar esa decisión y al tomar esa decisión de vivir en este lugar, los personajes como que se liberan también como de ese peso. Y también como que la película se libera como narrativamente. Y las historias, principalmente, como más que una simbología o una alegoría como sobre el tema de la muerte, a mí lo que me interesaba era que generaran como un sentimiento de lo que ellas están viviendo como en ese momento, que tiene que ver como con la libertad, tiene que ver también como entender esa libertad de parte del otro y estar ahí también como para apoyarlo, no sé, como simplemente estar. Y también tiene que ver como con todo lo que dejan, como que tiene que ver con el deseo, tiene que ver también con quizás como esa primera mirada que tuvieron, como eso que las unió a ella también como pareja. Eh, pero quizás no de una manera tan directa. Entonces, a mí me interesaba también que en ese sentido, como el significado que le puede dar cada espectador a esas historias, también funcionara como con la misma libertad con la que fueron realizadas. Y principalmente eso porque
siendo que era una película que hablaba sobre la muerte y como asumiendo de que es un tema súper complicado como de llevar al cine porque ha sido llevado miles de veces al cine, como que no me interesaba tanto como mostrar la agonía del personaje, como la agonía de la enfermedad, que está presente como en algunos puntos solamente de la película, sino que en ese momento de la espera de la muerte, en realidad la historia se abría como hacia estos pequeños como cuentos que generaban también como el sentir de ella. Oye, y hablando de eso también y de tus personajes, de tus protagonistas, eh, si bien tú eres el director y plasmas tu visión dentro de esta cinta, tiene una mirada muy femenina. Estaba Sí. conversando recién antes de ti, estaba conversando con Julieta, me dijo que tú eras el invitado para responderme la pregunta. eh, que hablando, que ni siquiera tiene, o sea, la pregunta ni siquiera va a lo lésbico de la cinta, sino que al sentido que le das de lo femenino, que Sí. como hablábamos antes, que también se enfocan mucho en los detalles o incluso en los silencios, pero ¿me podrías contar tú desde tu perspectiva cuál es el objetivo de darle esta mirada femenina? Sí, desde que comencé la película, se me ocurrió la historia, siempre pensé que fueran mujeres las protagonistas, porque sentía que también era una película que iba a estar como, que iba a descansar como en ese detalle, en esa mirada que iba a hablar mucho sobre ellas y sobre su pasado sin hablar sobre ese pasado precisamente. Y yo sentía que un poco como ese espíritu como de lo femenino, que involucra también como un misterio por detrás, me permitía también que la película se sostuviera en eso. Y quizás también como influenciado porque muchas de las películas que yo como espectador me interesan o me gustan o también pueden ser como una referencia con esta película, precisamente se han centrado como en esa mirada femenina y es como algo que me ha interesado explorar también como en otras películas que he trabajado anteriormente y como para poner un ejemplo, por ejemplo, Ingmar Bergman, que es un director que me gusta mucho, es un director también que ha explorado como esos personajes también que tienen como, que lo envuelve como ese misterio también, como de esa mirada, de esa presencia, eh, y que yo siento que también se complejiza en ese sentido, como que aparentemente esa mirada solo puede ser una mirada, pero también está diciendo como mucho más que eso en la película. Entonces, por eso, desde un comienzo, en realidad, como yo pensé como desde esa perspectiva, y también las actrices, yo pensé en Julieta y en Amparo también desde un comienzo, entonces también escribí la película pensando en ellas dos. Esa era otra de mis preguntas. Quería consultarte por el casting también. Como en Sí, qué momento nace elegir a estas protagonistas. Bueno, Julieta me estuvo comentando algo de que la habías grabado como en una obra, como en un baile que estaba haciendo sí, como una performance, que comenzó como, me dijo, muchos años atrás. Eh, pero también me llama la atención por la trayectoria que ella tiene. No, no sé si estaré equivocado en esto, pero la Nona Fernández tiene mucha trayectoria en el teatro como guionista, entre otras cosas, pero creo que es primera vez que la veo en el cine. sí, sí. Eh, Eh, ¿Podrías contarme un poco como en detalle, más en general, cómo escogiste a tu casting? Sí, bueno, Julieta yo la conozco hace mucho tiempo, somos amigos hace muchos años y también ella ha trabajado en casi todas las películas de ficción que yo he realizado. Y sí, la conocí porque Julieta también es bailarina, entonces la conocí grabando una obra de ella y me interesó mucho. Ella tiene un dominio del cuerpo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me interesa mucho también como de explorar como a través como del cine. Y ha sido también como muy interesante como de cómo hemos trabajado juntos en todas estas películas y cómo también hemos vivido el paso del tiempo a través como de las películas. Entonces, también eso me parece interesante como de explorar. Y Amparo, bueno, estuvo
presente también como del comienzo. Yo había hecho cortometrajes con ella, bueno, es una actriz que admiro un montón en todo el trabajo que ha podido realizar en todos los ámbitos, en el teatro, televisión y en el cine. Y, y me interesaba mucho como trabajar con ella, principalmente porque siento que es una actriz que, por ejemplo, en el cine no sé si se le ha sacado tanto provecho en sentido como de su sola presencia. Creo que su rostro eh, puede decir mucho sin solamente estando ahí, con una mirada, como sosteniendo una mirada. Y eso yo siento que es súper difícil de lograr. Y Claro, es muy Amparo, importante también para esta película. claro, y creo que Amparo era la actriz ideal como para ese papel. Y el resto de los actores, bueno, con Nona, que Nona Fernández admiro un montón su carrera literaria y la había visto también en teatro. eh, Tenía muchas ganas de trabajar con ella por lo mismo. Yo había hecho una pequeña grabación con ella para otra cosa, nada que ver. Y siempre recuerdo mucho ese primer encuentro con ella, que, que ella fue súper dulce y cariñosa y como que me transmitió como una calidez que me hizo sentir muy cómodo conversando con ella. Yo estaba muy nervioso en ese primer instante como de conversar con ella, pero como que de inmediato con su manera de ser me hizo sentir muy cómodo. Y era algo precisamente que ese personaje que ella tiene, que aparece muy pocas veces, pero que es como el soporte de su hermana, del personaje que interpreta Amparo. Entonces, como era algo muy importante en ese personaje, pensé como inmediatamente en Nona y, y también como que el hecho que haya aceptado como que sirvió un montón también como para la película. Generalmente a mí no me gusta mucho hacer casting porque siento que es un proceso como medio, cuando a mí me incomoda un poco y yo sé que para los actores también es como incómodo, eh, como, o sea, si hay que hacerlo en alguna oportunidad, por supuesto como que lo podré hacer y trataré como de adecuarlo como de la mejor manera posible y más cómoda, pero generalmente como que incluso como cuando escribo el guión, como que pienso en algunos actores o actrices o en algunas personas que conozco y los escribo pensando como en ellos, así que es como un proceso que ya viene como un poco trabajado como desde antes. Oye, por otro lado, ya que mencionaste algunos de tus trabajos anteriores, quisiera preguntarte por el tipo de narrativa que tú usas frecuentemente en tus películas y que lo hemos conversado en todo este rato, que es el tema de usar mucho lo sensorial, lo gestual, Sí. que también fue muy bien utilizado en esta película. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Eh, sí, yo creo que para mí, al menos como el poder que tiene el cine con respecto como a las posibilidades de contar una historia, no solo van como en lo narrativo, como del que puede estar en los diálogos, que puede estar también como en el transcurso como de contar una historia, sino que la ventaja que uno tiene como al trabajar con imágenes y con sonido. Entonces siempre es algo que para mí me ha interesado mucho y que he enfocado mucho como la narrativa a través como de la exploración como de esos medios, de como el poder que tiene una imagen, el poder que también que tiene un sonido, la evocación que puede provocar eso, y no solo como que esté centrado como en una pantalla, sino que se pueda expandir más allá como de la pantalla, como que eso, por ejemplo, el sonido tiene esa capacidad como de imaginar no solo lo que tú estás viendo como en una imagen, sino lo que está detrás de esa imagen, lo que está fuera como de esa imagen. Y eso me parece muy fascinante como de explorar. Y entonces como que he tratado como de concentrar como el trabajo en las películas, como en esa exploración también. Oye, y siguiendo con tus trabajos anteriores, hay uno que se une con esta película. No recuerdo si fue a finales de 2019 o principios de 2020, antes de que pasara todo lo de la pandemia, que estuvo en el estreno de la película Los Fuertes, y ahí como que la película partió con tu cortometraje El sueño de Ana. Sí. Luego de eso viene esta película.
a mí me da la impresión de que ese trabajo es como un epílogo de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que además está protagonizado por las mismas actrices. ¿Podríamos conversar un poco sobre este Sí. corto? Sí, precisamente es un epílogo. Se hizo en el 2018 y claro, se estrenó junto con Lo Fuerte, como en la misma función, antes de la pandemia. Y fue en realidad lo hicimos como un teaser para el proyecto, pero a mí siempre me produce también como muchas dudas como los teasers, como hacer un teaser de una película que todavía no existe. Ujú. Entonces decidimos como hacer un corto que me parecía que era mucho más creativo también como llevarlo como de esa manera y también como trabajar algo que no estaba en la película, que es como justamente donde termina la película, comienza este corto y hecho antes. Y a mí me permitía como probar algunas cosas como de que después trabajamos en la película y sobre todo el trabajo con las actrices que fue el primer encuentro de ellas también, como no se conocían Amparo con Julieta, fue la primera vez que trabajaban juntas, se conocían anteriormente como por el trabajo solamente, pero entonces fue interesante también, como fue un ejercicio bien interesante como de exploración, que me aclaró como varias ideas que después luego trabajé en el largometraje. Bueno, ya me contabas un poco sobre sobre cómo fue el encuentro de ellas, porque de hecho Julieta también me comentaba que este cortometraje también había sido como un impulso para ella, porque efectivamente no conocía a Amparo, y aunque pasó harto tiempo para filmar la película y llegar a hoy ya tenerla estrenada, eh, claro, me comentó que habían mantenido como una conexión muy importante desde que grabaron ahí, entonces que eso había sido como un pie fundamental para ella, para poder lograr hacer su presentación, o sea, su papel protagonista en esta cinta, que finalmente también es bien complejo, porque como que todo el peso recae en ellas dos, Sí. con gestos, con miradas, con silencio. ¿Cómo fue para ti como director realizar este trabajo? Porque también conversaba con Julieta, que también había sido un proceso muy difícil para ella como actriz, ya que había empezado a leer libros como, yo le pregunté directamente que cómo había sido preparar su personaje, que básicamente era como prepararlo para morir. Me comentó que había estado leyendo unos libros como de gente que tiene que lidiar con eso y que como que un poco como que se vino abajo. Ella me dijo que tú la habías sabido mantener muy bien. Entonces, me gustaría que me contaras tú desde esa percepción mucho más profunda, cómo fue el trabajo con ellas, principalmente con Julieta, que era el personaje que estaba muriendo. Eh, sí, bueno, creo que uno, hacer ese corto fue fundamental, como te contaba Julieta, como para que ellas se conocieran y también crearan un vínculo. Y lo que hicimos como antes de la película fue reunirnos a conversar varias veces, pero no tanto como conversar sobre, por ejemplo, las escenas de la película o los personajes, como que comenzó un poco así, pero después fue variando como a tener conversaciones como de lo que ellas sentían sobre la muerte, las experiencias personales que habían tenido, los miedos, no sé, como lo... eh, y creo que esa conversación como más allá del personaje, que tenía que ver con las propias actrices, con Amparo y con Julieta, servía mucho también como para el momento como de la filmación de la película, como que la evocación también como de esos temores o de esas sensaciones pasaba también como por esas mismas sensaciones que iban más allá del personaje, que eran miedos como de ellas también. Y si bien, claro, por ejemplo, Julieta, recuerdo que siempre tenía ese temor como de saber qué enfermedad era, como las características, de leer estos libros, de tener como esa experiencia. Después, un poco fue como dándose cuenta de que en realidad lo importante en la película, y un poco como lo fuimos trabajando, era el estar ahí, y era el vínculo que se producía como entre ellas dos en ese momento, como con cosas como bien precisas, como que se conversaban antes como de grabar,
y que terminaban siendo como muy intensas para ella también. Entonces fue un trabajo súper interesante porque finalmente sí hay una construcción de personajes, pero como la película está enfocada como en otro tipo como de acercamiento, donde casi no hay diálogo, en realidad era muy importante como esa realidad, por decirlo así, de lo que ellas realmente estaban sintiendo. Entonces fue como casi un trabajo como medio documental también, y ocurrieron muchas cosas también en donde se captaron como esos momentos de lo que ellas realmente estaban sintiendo. Y que obviamente eso igual de repente se hacía difícil porque también tenía que ver con sus propios sentimientos como persona. Entonces, un poco también era el trabajo, era como contener eso más allá de la escena. Por otro lado, tampoco puedo dejar de preguntarte porque tu película, bueno, fuera de que tenga poesía, es muy poética en sí, Sí. y es muy bella visualmente. ¿Cómo fue que llegaron a estas locaciones? Porque de verdad es como, lo conversaba con Julieta también, Julieta me decía, esta no es me dijo, ¿dónde la viste en el computador, la conectaste a la tele, cómo? Porque me dice que la experiencia visual es mucho mejor en un cine. Ahí Claro. estuvimos conversando que ojalá tenga estreno cuando pase todo esto, poder verla en pantalla grande. Eh, pero ¿cómo llegaron a estas locaciones y cómo fue ese proceso? Porque es bastante interesante también el otro día ahora te pregunto un poco cosas más técnicas de la película, porque también en la premiere, eh, Gabriel Hernández también lo felicitó por el audio de la película, que también siempre ha sido como una gran crítica al cine chileno, el audio. ¿Nos podrías Sí. contar un poco más de detalles técnicos, principalmente sobre las locaciones? Sí, bueno, yo tenía la idea como que el lugar donde ellas iban a estar en ese final de la película iba a ser un protagonista más, iba a tener gran importancia en el desarrollo de la película. Entonces, en realidad llegamos a esas locaciones en Puerto Varas y en Puerto Montt, porque yo tenía un recuerdo de ese lugar, había estado solamente una vez ahí, pero tenía un recuerdo como muy vivo, como de esas imágenes, como de los bosques, de la naturaleza y como de vivir ahí entre medio, como de esa naturaleza que estaba muy presente. Eh, y yo sentía que me iba a servir también como para la película. Se hizo igual un, como un trabajo como bien interesante también como de ir buscando como cada uno de los lugares, como tampoco eran tantos lugares, como que había el tiempo también como de concentrarse y encontrar el lugar preciso eh, para la película y que en realidad tuviera como ese peso que realmente tenía que tener. Entonces todos los bosques, toda la cabaña, fue... fue una búsqueda como muy exhaustiva y como muy interesante también, como de ir explorando de cómo si poníamos la cámara, hay muchos lugares que están grabados como si poníamos la cámara acá, nos daba como una idea y si la volteábamos para acá, parecía otro lugar, como muy distinto. Hay muchos lugares que son así, entonces buscamos un lugar que precisamente permitiera también como que parecieran distintos espacios, siendo los mismos bosques, quizás. Y un poco el sonido, que también es un tema que a mí me interesa mucho de trabajar. Eh, yo siempre he trabajado casi con el mismo sonidista que se llama Claudio Vargas, principalmente porque él también hace una exploración con respecto como al sonido de una manera bien narrativa. Entonces, no solo es como que está la grabación del sonido directo de la escena, sino que también él hace todo un trabajo como después de las grabaciones, como de captar los sonidos como del lugar, de los distintos lugares donde se grabaron cada una de las escenas. Entonces crea él un propio como banco de sonidos en ese sentido. Y después, cuando hicimos la mezcla, como que había mucho de dónde elegir y fue como muy detallista. Entonces teníamos la posibilidad como de poder explorar como cada sonido que iba a estar en la película. En la película casi no tiene música incidental. eh, el sonido para mí se volvía como bastante musical, en ese sentido, como que la exploración del sonido tenía que ver con eso de que lo que te decía recién, como que se expandía de la pantalla.
Oye, no puedo evitar preguntarte, tú que ya has estrenado en los cines, ya lo último que alcanzaste a estrenar fue el cortometraje. ¿Cómo ha sido esta Sí. experiencia pandémica de estrenar esta película? Y según lo que vi el otro día también en la premiere, que había miembros del equipo que recién la estaban viendo también. Sí. Eh, bueno, yo creo que yo creo que nadie imaginaba como que esto iba a suceder y que esto iba a durar todo lo que ha durado y que íbamos como a estrenar esta película como de esta manera. Creo que por un lado, claro, uno tiene como la ilusión porque ha pensado la película para que se muestre en una sala de cine, que se proyecte en una pantalla, pero también yo veo como el otro lado, como de la película, sé que todo va a tener como su tiempo y que va a llegar un momento en que podamos hacer un par de funciones como en una sala de cine cuando se pueda y sea seguro hacerlo, pero también como trato de ver como las ventajas en ese sentido, como de estrenarla así. Y creo que también la posibilidad de que se vea como en cada uno de los hogares, como de las personas que la van a ver, como en esa intimidad también, y que también pueda llegar, eso siento yo también que para mí ha sido importante, como pueda llegar a más público en el sentido de que muchas veces como que estas películas como más pequeñas, como que llegan a un público más cinéfilo, un público que está más enterado también como de lo que se está haciendo, lo que se está estrenando, y de repente ahora puede suceder de que como hay una oferta también como de ver las películas de esa manera, de que una película pueda llegar a una persona que no necesariamente tenga que ver con el cine o que tenga que ser cinéfila. Y que también eso pueda significar como un cambio en el público cuando en el momento en que se llegue a proyectar las películas como en una sala de cine. Entonces me parece que también puede ser, viéndolo así, como proyectándolo como hacia más adelante, como interesante como esa expansión como de los públicos. Sí. Oye, y para finalizar, me gustaría abrirte el espacio de Mundo Películas y de Radio Touch para que invites a la gente a ver tu película ya estrenada. Sí, bueno, eh, quería invitarlos a ver Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, una película que está protagonizada por Amparo Noguera y Julieta Figueroa, y que yo creo que pone un tema que muchas veces se trata de evitar, que es el tema de la muerte, y que muchas veces quizás la necesidad como de hablarlo no implica como enfrentar un tema complicado, sino que eh, implica como un tema que forma parte de la vida y que quizás si llegamos más preparados como a ese momento, podemos enfrentarlo como de la mejor manera. Eh, y bueno, que la película está disponible en Matucana 100 y en Red de Sala, así que los invito a que la vean como en este tiempo que va a estar exhibiéndose.